Hola, esta noche nos adentramos en un fascinante viaje a través de uno de los periodos más oscuros y a la vez más transformadores de la historia, la época de la peste negra, y cómo fue sobrevivir a esta devastadora plaga. Antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si de verdad disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos sintonizas y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde cualquier parte del mundo. Ahora, baja las luces. Quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo. Y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. Felicidades. Acabas de despertar en Europa en el año 1347. El aire de la mañana es fresco cuando abres los ojos y te estiras en tu colchón de paja. No estás en una habitación privada como a la que podrías estar acostumbrado. Estás en una cabaña de una sola habitación con el resto de tu familia. Las paredes son de madera y madera, ya sabes, un armazón de madera relleno de una mezcla de barro, arcilla y paja. De hecho, es bastante bueno para protegerte del frío, aunque el techo de paja a veces gotea cuando llueve fuerte. Al levantarte, tu nariz se llena de olores familiares. El aroma ahumado de la hoguera de la noche anterior, el olor a tierra del suelo de tierra bajo tus pies y el inconfundible olor a cuerpo sin lavar. Bañarse no era algo que la gente hiciera muy a menudo en la época medieval. La buena noticia es que nadie se da cuenta porque todos huelen prácticamente igual. Tu estómago ruge de hambre. Con suerte, puede que haya sobrado pan de ayer, aunque probablemente ya esté duro como una piedra. Lo ablandarías con cerveza. Sí, incluso los niños beben cerveza ligera en estos tiempos. Suele ser más segura que el agua, que puede enfermarte terriblemente si proviene de una fuente contaminada. Fuera de tu pequeña cabaña, el pueblo ya está cobrando vida. Se oye el lejano rugido del ganado, el cloqueo de las gallinas y los gritos de los vecinos al comenzar sus labores diarias. La mayoría de la gente aquí son campesinos que trabajan la tierra, ya sea como arrendatarios libres que pagan renta al señor local o como trabajadores atados a la tierra y que deben prestar servicios laborales. La vida tiene un ritmo predecible en tu aldea medieval. Los días se miden por la salida y la puesta del sol, las semanas por el tañido de las campanas de la iglesia, que te llaman a misa, y los años por el cambio de estaciones y el ciclo de siembra y cosecha. Es una vida dura, sin duda, pero es la única que has conocido. Lo que no sabes, lo que nadie en Europa sabe todavía, es que todo está a punto de cambiar. Una sombra se cierne sobre el continente, una que transformará la sociedad como ninguna guerra ni hambruna lo ha hecho jamás. Los primeros rumores llegan a tu aldea de labios de un comerciante ambulante. Trae productos exóticos de lugares lejanos, sedas de Oriente, especias de tierras lejanas. Pero esta vez trae algo más en historias. Historias aterradoras de una enfermedad que ha devastado ciudades a lo largo de las rutas comerciales. Miles de personas mueren, dice, abatida por una misteriosa enfermedad que provoca fiebre, dolorosas inflamaciones y una muerte casi segura. Algunos aldeanos se santiguan y murmuran oraciones. Otros descartan los cuentos como exageraciones. Después de todo, los rumores alarmantes suelen propagarse más rápido que la verdad. El comerciante sigue adelante y por un tiempo la vida continúa con normalidad. Pero los rumores persisten, haciéndose más frecuentes y aterradores con cada mes que pasa. Para el otoño, los susurros se han convertido en gritos de alarma. La enfermedad ha llegado a los puertos mediterráneos de Europa. Mesina, Marsella, Venecia. Dicen que los barcos han llegado a puertos llenos de cadáveres. Los marineros han muerto. Durante el viaje, Dios, sálvanos a todos, murmura tu madre al oír la noticia, haciendo la señal de la cruz. En tu aldea, la gente empieza a prepararse lo mejor que puede, aunque nadie sabe realmente para qué se están preparando. Algunos almacenan comida extra. Otros pasan más tiempo en la iglesia, rezando por la protección divina. El curandero local recoge hierbas y remedios, aunque nadie puede decir si alguno será efectivo contra esta aflicción desconocida. Los primeros casos llegan a tu región en los fríos meses de invierno. Una aldea vecina, a solo medio día de camino, informa de varias muertes repentinas. Las víctimas sufrieron fiebre alta, se quejaron de una sed terrible y desarrollaron una extraña enfermedad negra, hinchazones en las axilas e ingles. Pocos sobrevivieron más de 3 días
después de mostrar síntomas. Los ancianos de tu aldea se reúnen para discutir qué se debe hacer. Algunos sugieren cerrar la aldea a los forasteros, mientras que otros argumentan que el comercio y la comunicación deben continuar. Al final, la vida continúa, aunque con un nuevo trasfondo de miedo. Entonces, una mañana fresca, un joven que trabaja en el molino no se presenta a sus tareas. Cuando alguien va a verlo, lo encuentran ardiendo de fiebre, su cuerpo cubierto de sudor, su cuello hinchado con un doloroso bubo del tamaño de un huevo de gallina. La plaga ha llegado a tu aldea. Lo que sigue es un momento de horror como nunca podrías haber imaginado. La enfermedad se propaga a una velocidad aterradora. Un día una persona está sana, al día siguiente tiene fiebre, y para el tercer día, la mayoría de las veces, está muerta. Los bubones negros que dan a la enfermedad su nombre, la muerte negra, son dolorosos más allá de toda descripción. Algunas víctimas tosen sangre, lo que sugiere que la enfermedad les ha llegado a los pulmones. Y estos desafortunados rara vez sobreviven más de 1 o 2 días. Es un castigo de Dios, dicen algunos, azotándose en penitencia por sus pecados. Es el aire viciado, alegan otros, llevando ramos de flores para protegerse del miasma fétido que creen que causa la enfermedad. Son los judíos envenenando los pozos, murmuran algunos con tristeza, aunque en tu pueblo no hay residentes judíos. Tales acusaciones tienen poco sentido. La verdad, que nadie en el siglo XIV podría saber, es que la peste negra está causada por una bacteria llamada Guinea pestas. Este diminuto organismo viaja en el intestino de las pulgas, que a su vez se suben a las espaldas de las ratas. Estas ratas, polizones en los barcos y compañeras constantes en pueblos y aldeas medievales, han transportado la muerte sin querer a través de los continentes. Cuando una pulga infectada pica a un humano, regurgita la bacteria en la herida. Las bacterias se multiplican rápidamente, a menudo causando inflamación de los ganglios linfáticos, esos dolorosos bubones. Si las bacterias llegan a los pulmones, causan peste neumónica, que puede propagarse directamente de persona a persona a través de la tos y la respiración. Pero tú no sabes nada de esto, solo sabes que la gente muere, y nadie parece capaz de detenerlo. Tu pueblo, como miles de otros en toda Europa, se ve transformado por la peste. Las campanas de las iglesias, que antes sonaban para marcar las horas y llamar a la oración, ahora tañen constantemente por los muertos. Al final, hay demasiadas muertes para anunciar, y las campanas se enmudecen. Los muertos son enterrados rápidamente y sin apenas ceremonia. Atrás quedaron los elaborados funerales que antes marcaban el paso de una persona de este mundo al otro. Ahora los cuerpos se recogen en carretas y se llevan a fosas comunes. Algunas familias, devastadas por múltiples muertes, no tienen a nadie que entierre a sus muertos, y los cuerpos pueden permanecer en sus casas durante días, hasta que los vecinos o las autoridades parroquiales los retiren. El miedo cambia la forma en que las personas se comportan entre sí. Quienes tienen familiares sanos podrían cerrarles la puerta a las visitas, mientras que quienes tienen parientes enfermos a menudo se ven evitados. Algunos huyen al campo, con la esperanza de que la distancia los proteja de la enfermedad. Otros recurren a la religión con renovado fervor, desfilando por las calles mientras se afanan por apaciguar lo que creen que es la ira divina. Los sacerdotes, que deberían ser una fuente de consuelo, están muriendo en cantidades alarmantes. Sus deberes les exigen dar los últimos cuidados a los moribundos, exponiéndolos constantemente al contagio. Muchos huyen, abandonando a sus rebaños en estos momentos de mayor necesidad. Quienes se quedan a menudo sucumben a la enfermedad. Tu familia ha tenido suerte hasta ahora. Aunque la peste azota a tu alrededor, nadie de tu familia inmediata ha enfermado. Has oído historias de familias enteras exterminadas en pueblos, vecinos, de niños huérfanos que mueren días después, de amantes separados por la muerte, apenas horas después de jurar devoción eterna. Pero tu suerte no puede durar para siempre en un mundo donde la peste negra mata entre 1/3 y la mitad de la población. Una mañana, tu hermano menor se queja de malestar. Al mediodía, arde de fiebre al anochecer. Aparece la hinchazón reveladora en su cuello, y ya sabes lo que significa. Tu madre lo atiende día y noche, lavándole la frente, afiebrada con paños fríos, intentando que beba poco a poco sorbos de agua o cerveza ligera. Tu padre habla de llevarlo al monasterio, donde los monjes tratan a los enfermos. Pero todos saben que los monasterios están desbordados con muchos de los hermanos víctimas de la peste. Durante 3 días,
La condición de tu hermano empeora. El búho se hace más grande, se vuelve de un rojo furioso, luego negro. Su respiración se vuelve dificultosa, y grita de dolor y delirio. Se turnan para sentarse con él, aunque el miedo te hace querer mantener la distancia. Al cuarto día, sucede algo inesperado. Mientras que la mayoría de las víctimas de la peste empeoran y mueren en esta etapa, la fiebre de tu hermano baja. Está débil, terriblemente débil, pero alerta. El búho permanece, pero se ha ablandado un poco, y en los siguientes días se rompe y drena. Una señal repugnante, pero esperanzadora. Contra todo pronóstico, tu hermano es uno de los pocos que sobrevivirá a la peste negra. Lo que no puedes saber es por qué sobrevivió cuando tantos otros murieron. La ciencia moderna descubriría más tarde que ciertos individuos son portadores de una mutación genética llamada Delta 32 que les proporciona cierta protección contra la bacteria de la peste. Esta mutación afecta a una proteína llamada CCR5EN, la superficie de los glóbulos blancos, lo que dificulta que la bacteria entre y secuestre las células inmunitarias. Tu hermano podría ser portador de esta mutación, al igual que otros miembros de tu familia. Esta peculiaridad genética, un accidente fortuito de la naturaleza, daría a ciertas familias e individuos una oportunidad de luchar contra la pandemia más mortífera de la historia de la humanidad. Y curiosamente, siglos después, los científicos descubrirían que esta misma mutación también protege contra otra enfermedad mortal, el VIH, el virus que causa el SIDA, la peste negra. Al seleccionar sobrevivientes con este rasgo genético, ayudaría inadvertidamente a proteger a algunos de sus descendientes de una enfermedad que no existiría hasta dentro de 600 años. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, tu familia celebra la recuperación de tu hermano como el milagro que parece ser. No todos tienen la misma suerte. Con el paso de las semanas, la peste continúa su letal labor. Tu aldea, que una vez tuvo quizás 200 almas, se ha reducido a menos de 100 campos abandonados, ya que quienes los trabajaban han muerto, o están demasiado ocupados cuidando a los enfermos, o enterrando a los muertos. El señor de la mansión, que vive en una casa de piedra en la colina que domina la aldea, ha perdido a su esposa y a 2 de sus hijos. Ni siquiera la riqueza y los privilegios ofrecen protección contra la peste negra. Curiosamente, algunas personas parecen inmunes a la peste a pesar de la exposición constante. El sepulturero de la aldea, un personaje infame que roba a los muertos antes de enterrarlos. Manipula a diario cadáveres plagados de peste, pero nunca muestra síntomas. Una partera que atiende a los enfermos cuando no está asistiendo partos, también se mantiene sana, a pesar de su peligroso trabajo. Al igual que tu hermano, podrían tener protección genética, aunque los medievales atribuirían su supervivencia a la intervención divina, o quizás a tratos sospechosos con fuerzas oscuras. La comida escasea a medida que se descuida la cosecha y el comercio disminuye. El precio de los productos básicos se dispara, mientras que cualquier cosa considerada como posible remedio, ciertas hierbas, tratamientos exóticos y reliquias religiosas, se vuelve astronómicamente cara, si es que llega a estar disponible. Con la llegada del invierno, la peste comienza a remitir, no por intervención humana, sino por el ciclo natural de la enfermedad. Las pulgas son menos activas con el frío y las ratas tienden a permanecer más cerca de sus nidos. Por un breve tiempo, existe la esperanza de que lo peor haya pasado. Pero la peste negra no ha terminado. Se retira solo para regresar con el calor de la primavera, encontrando nuevas víctimas entre los supervivientes de la primera ola. Durante los siguientes 4 años, de 1347 a 1351, sucesivas oleadas de peste azotarán Europa, matando a entre 75 y 200 millones de personas, quizás la mitad de la población europea. El mundo que emerja de esta catástrofe cambiará radicalmente. La masiva disminución de la población perturbará el sistema feudal, aumentará el valor del trabajo y cambiará las dinámicas de poder entre los campesinos y la nobleza. La autoridad religiosa será cuestionada a medida que la gente se pregunte por qué sus oraciones no fueron respondidas y por qué tantos sacerdotes abandonaron sus deberes. El conocimiento médico, basado principalmente en textos antiguos y supersticiones, será desafiado por el desafío de la peste en tratamientos tradicionales. Para quienes sobrevivan, personas como tu hermano, el sepulturero, la partera, la vida nunca volverá a ser como antes. Son los afortunados,
aunque cargan con el peso de la supervivencia en un mundo de pérdidas. Reconstruirán sociedades, renegociarán sus relaciones con la autoridad y gradualmente construirán un mundo posplaga que, para bien o para mal, encamine a Europa hacia la modernidad. Pero esa es una historia para mañana por la noche. Por ahora, mientras te duermes, imagínate como uno de esos supervivientes medievales, viendo aparecer las primeras estrellas en el cielo vespertino sobre tu aldea. La plaga ha pasado, al menos por ahora. Has vivido la hora más oscura de la humanidad, y aunque aún no lo sabes, te encuentras en el umbral de un nuevo mundo, nacido de las cenizas del antiguo. El suave sonido de tu respiración se mezcla con los sonidos nocturnos del exterior, un perro ladrando en la distancia, el susurro de las hojas en una suave brisa. A pesar de todo, a pesar de la pérdida y el sufrimiento inimaginables, la vida continúa. Y en ese simple hecho reside quizás la lección más importante de la peste negra, a la notable capacidad de la humanidad para resistir, adaptarse y, en última instancia, seguir adelante. La mañana después de la milagrosa recuperación de tu hermano trae una extraña mezcla de emociones. El alivio te invade, sin duda, pero está teñido de algo desconocido. Una sensación de preguntarse por qué tu familia se salvó cuando tantos otros no. Esta extraña culpa del superviviente, ya sabes, este sentimiento de indignidad, en medio del sufrimiento generalizado, persigue a muchos que viven catástrofes. Tu hermano está débil pero alerta. Sus ojos se aclaran por primera vez en días. La herida seca en su cuello ha dejado una fea cicatriz que lo marcará de por vida, un recordatorio permanente de su roce con la muerte. Pero una cicatriz es infinitamente preferible a una tumba. Y tu familia trata cada día de su recuperación como el regalo que realmente es. ¿Por qué viví cuando tantos murieron?, pregunta una noche, con la voz aún ronca por la enfermedad. Tu madre, encendiendo una vela de junco al caer la noche, hace una pausa antes de responder. Dios mío, dice simplemente, aunque su tono sugiere que no está del todo convencida. La verdad, que nadie en el siglo XIV podría comprender, es mucho más compleja. A lo largo de la historia de la humanidad, las enfermedades infecciosas han actuado como poderosas fuerzas de selección natural. Quienes poseen ventajas genéticas contra patógenos específicos sobreviven con mayor frecuencia, transmitiendo estos rasgos protectores a las generaciones futuras. La peste negra es quizás el ejemplo más dramático de este proceso en la historia de la humanidad. En lo profundo de las células de tu hermano, y quizás también en las tuyas, reside una mutación genética que altera una proteína llamada CCR5-EN, la superficie de los glóbulos blancos. Esta mutación, conocida como Delta 32, crea una versión acortada de la proteína que dificulta que la bacteria de la peste entre y secuestre las células inmunitarias. Algunas personas tienen una copia de esta mutación, lo que les proporciona una protección parcial. Unos pocos afortunados tienen dos copias, lo que les otorga una resistencia sustancial a la enfermedad. Es una lotería genética, y resulta que tu hermano tiene un billete ganador. Pero el coste de esta ventaja evolutiva se mide en millones de vidas. Aquellos, sin la mutación protectora, que sucumbieron a la peste negra, mientras tu hermano recupera fuerzas, al aventurarse a salir por primera vez desde su enfermedad, notas cuán drásticamente ha cambiado la aldea. Jardines que antes eran meticulosamente cuidados, ahora crecen silvestres. Las casas están vacías, sus dueños han muerto o han huido en los sonidos rítmicos del trabajo diario. El martillo del herrero, el telar del tejedor, la rueda del molinero, se apagan o desaparecen por completo. Sin embargo, en medio de esta desolación, surgen signos de resiliencia. Se organiza un día de mercado, más pequeño que antes, pero vibrante, con la energía de los sobrevivientes, decididos a seguir viviendo. Agricultores de zonas remotas traen los productos que han logrado cosechar. Un comerciante ambulante, más valiente o más temerario que la mayoría, llega con sal, especias y noticias de lugares lejanos. Las noticias son las mismas en todas partes. Devastación seguida de una recuperación tentativa. Ningún lugar se ha salvado, aunque algunos han sufrido más que otros. Las ciudades, con sus condiciones de hacinamiento y saneamiento deficiente, se han visto particularmente afectadas. A algunas pequeñas aldeas aisladas en lo alto de las montañas o en lo profundo de los bosques les ha ido mejor. Aunque pocas han logrado escapar por completo en tu región, quizás la mitad de la población ha perecido. En algunos lugares, la cifra es aún mayor. El mercader habla de pueblos fantasmas
donde no queda ni un alma con vida, de monasterios donde cada monje yace muerto en su celda, de familias nobles exterminadas por completo, con sus grandes propiedades sin herederos. Pero también habla de lugares donde la vida continúa con sorprendente normalidad, de comunidades que se unen para cuidar de huérfanos y viudas, de bondades inesperadas en tiempos de penurias abrumadoras. Una historia en particular capta tu atención. En un pueblo muy parecido al tuyo, una mujer llamada Elizabeth perdió a su marido y a sus 6 hijos a causa de la peste en una sola semana. Arrastró los cuerpos de cada uno hasta una ladera detrás de su casa y los enterró ella misma, uno por uno. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de este contacto íntimo con la enfermedad, Elizabeth nunca enfermó. Al igual que tu hermano y el sepulturero del pueblo, parecía poseer cierta inmunidad natural, esa misma protección genética que la ciencia moderna algún día identificaría con... Dicen que es una bruja, confiesa el mercader, bajando la voz, aunque no hay nadie cerca que pueda oírla. ¿De qué otra manera podría tocar a los muertos y vivir? Algunos querían ahogarla en el estanque, pero la mayoría simplemente agradecía tener a alguien dispuesto a enterrar a sus muertos. Tales rumores son comunes en estos tiempos. ¿Desesperados? Desesperados. Quienes sobreviven contra todo pronóstico, sobre todo si son mujeres que viven solas o personas con hábitos o apariencias inusuales, a menudo se convierten en sospechosos de negocios turbios. El miedo y la superstición florecen junto a la plaga, a veces cobrándose sus propias víctimas. Tu padre, que ha estado escuchando los cuentos de los comerciantes, niega con la cabeza. No hay brujería en la supervivencia, dice con firmeza. Algunos simplemente son más fuertes contra la enfermedad, como mi hijo. Coloca una mano orgullosa sobre el hombro de tu hermano. El comerciante asiente con agrado, siempre con cuidado de no contradecir a un posible cliente en cada aldea. Hay a quienes la plaga no puede tocar. Los elegidos de Dios, tal vez con la llegada del invierno, trayendo consigo un frío intenso y una oscuridad temprana, tu aldea se adapta a una nueva rutina. Hay menos bocas que alimentar, lo que significa que las reservas de alimentos durarán más de lo habitual. Un pequeño alivio, pero también hay menos manos para cortar leña, reparar casas, cuidar el ganado y realizar las 100 tareas diarias necesarias para la supervivencia en la época medieval. Esta escasez de mano de obra crea cambios sutiles pero significativos en la relación entre los campesinos y la nobleza. Tu padre, un hábil carpintero, de repente tiene una gran demanda. El señor del feudo, que antes simplemente habría exigido su servicio, ahora se encuentra negociando, ofreciendo mejores condiciones para reparaciones urgentes en la casa de Maná. Me ofreció un penique de plata por 3 días de trabajo, le dice tu padre a tu madre una noche, en voz baja y con asombro, y una guarnición de tocino. Semejantes salarios habrían sido impensables antes de la peste, pero con la mitad de los artesanos de la región muertos, los que sobreviven ven sus habilidades valoradas como nunca antes. Cambios similares se extienden a todos los niveles de la sociedad. Los jornaleros agrícolas, antes abundantes y fáciles de reemplazar, ahora exigen salarios más altos por su trabajo. Los sirvientes domésticos, especialmente aquellos con experiencia en la gestión de una casa grande, son buscados por las familias nobles, cuyo personal ha sido diezmado por la enfermedad. Las mujeres también encuentran nuevas oportunidades en este mundo reorganizado. Las viudas que antes se habrían vuelto a casar rápidamente ahora, a menudo optan por mantener su independencia, dirigiendo los negocios que dejaron sus maridos fallecidos. Las restricciones gremiales que antes impedían a las mujeres ejercer ciertas profesiones se relajan informalmente por necesidad. Una mujer de una aldea vecina se hace cargo de la herrería de su marido, escandalizando a los tradicionalistas, pero prestando un servicio esencial que nadie más puede ofrecer. Para los surfistas, los campesinos legalmente vinculados a la tierra que trabajan. La plaga crea una movilidad sin precedentes. Muchos señores, desesperados por mantener la productividad de sus campos, ofrecen libertad a los surfistas, dispuestos a quedarse y trabajar. Otros descubren que pueden simplemente irse, mudándose a pueblos o a otras zonas donde las condiciones son mejores. Con poco miedo a ser obligados a regresar con tantos muertos, la aplicación de tales restricciones se vuelve cada vez más difícil. No todos estos cambios ocurren de inmediato. Por supuesto, el sistema feudal que ha estructurado la Europa, una sociedad que dura siglos, no se derrumba de la noche a la mañana, pero las semillas de la transformación se plantan en estos primeros años tras la plaga
y crecerán en las décadas venideras. En cuanto a tu familia, te adaptas a la nueva realidad lo mejor que puedes. Tu hermano recupera fuerzas, aunque se cansa con más facilidad que antes. Tu padre descubre que sus habilidades de carpintería son muy solicitadas, trayendo a casa un salario mejor del que jamás había ganado. Tu madre trabaja lavando ropa en la casa de Maná, un trabajo que ahora está mejor remunerado debido a la escasez de manos dispuestas. Tú mismo encuentras oportunidades que antes no habrían existido. El párroco, uno de los pocos clérigos que no murió ni huyó durante lo peor de la plaga, necesita a alguien que ayude a mantener los registros de la iglesia. Con una alfabetización básica inusual para un niño campesino, enseñada por tu madre, quien una vez sirvió en una casa noble, eres apto para la tarea. Llega la primavera, y con ella, la esperanza y el miedo. El clima más cálido trae nueva vida. Cultivos brotando en los campos, flores silvestres, salpicando los prados, pájaros regresando de sus viajes invernales, pero también trae las condiciones que permiten que la peste se propague una vez más. Efectivamente, a principios del verano aparecen nuevos casos. Esta segunda ola es menos devastadora que la primera. Hay menos personas a las que infectar, y muchas de las que quedan pueden portar cierta resistencia genética. Aún así, cada nueva muerte reabre heridas comunitarias, apenas cicatrizadas. Una tarde, mientras ayudas al sacerdote a actualizar el registro de defunciones de la parroquia, un documento lúgubremente largo, le haces una pregunta que te ha estado inquietando. Padre, ¿por qué envió Dios la peste? El sacerdote, un hombre mayo con el rostro surcado por arrugas de agotamiento, reflexiona antes de responder. Algunos dicen que es un castigo por el pecado, dice finalmente. Otros creen que es una prueba de fe. El propio Papa ha llamado a la oración y la penitencia para acabar con la plaga. Moja su pluma en tinta, añadiendo otro nombre al registro. Pero he visto a los más piadosos morir en agonía, mientras pecadores notorios vivir ilesos. He rezado junto a las camas de niños inocentes, mientras la peste se los llevaba. Suspira profundamente. Quizás no nos corresponde comprender el plan de Dios. Esta crisis de fe se repite en comunidades de toda Europa. La peste desafía la comprensión religiosa medieval. Si es un castigo divino, ¿por qué afecta por igual a virtuosos y pecadores? Si la oración y la penitencia son la cura, ¿por qué los monasterios devotos sufren algunas de las tasas de mortalidad más altas? La autoridad de la Iglesia, antaño casi absoluta en asuntos de desgracias terrenales, comienza a mostrar grietas que se ensancharán en los siglos venideros. El conocimiento médico se enfrenta a desafíos similares. Los médicos formados en las universidades más prestigiosas no demuestran ser más eficaces en el tratamiento de la peste que los curanderos de las aldeas. Sus elaboradas teorías, basadas en humores corporales y alineaciones astronómicas, no explican por qué algunos se recuperan mientras que otros mueren. ¿Por qué algunas comunidades sufren más que otras? Algunos médicos atienden con valentía a los enfermos, a menudo sacrificando sus propias vidas en el proceso. Otros huyen a la primera señal de un brote, priorizando la autopreservación sobre el deber profesional. Quienes se quedan suelen llevar ropa protectora distintiva, largas, túnicas cubiertas de cera, guantes y una máscara con forma de pico de pájaro, llena de hierbas y especias que, según se cree, purifica el aire. Este extraño atuendo, que se volvería icónico en posteriores brotes de peste, apenas los protege de la fuente real de la infección. Ante la falta de un tratamiento oficial eficaz, las comunidades desarrollan sus propias respuestas a la peste. Algunas se basan en la superstición, llevan talismanes, recitan amuletos y evitan a los gatos negros o a las personas pelirrojas. Otras tienen un valor práctico sorprendente, aíslan a los enfermos, queman las pertenencias de las víctimas de la peste y mantienen la limpieza. Ninguna ofrece una protección completa, pero estas prácticas comunitarias a veces ayudan a limitar la propagación. Su aldea adopta varias de estas medidas. Las casas afectadas por la peste están marcadas con cruces blancas en las puertas. Los visitantes de fuera de la aldea deben esperar 3 días en una cabaña designada antes de entrar, para asegurarse de que no presenten síntomas de la enfermedad. Los muertos son enterrados rápidamente. Con una ceremonia mínima, sus pertenencias son quemadas. Estas precauciones ayudan, pero no pueden detener la peste por completo. A mediados de verano, su pueblo habrá perdido una docena más.
La gente se ve afectada por la segunda ola, un duro golpe para una comunidad ya debilitada por el primer brote. Una de las víctimas es el mismísimo señor del maná, un hombre de unos 50 años que sobrevivió a la primera ola solo para sucumbir a la segunda. Su muerte repercute en la jerarquía social local. Su hijo, de apenas 20 años y recién llegado de la universidad en París, hereda la mansión y sus tierras. Este nuevo señor, joven e influenciado por las ideas innovadoras de su educación, adopta un enfoque diferente al de su padre para administrar la finca, reconociendo la escasez de mano de obra y la cambiante dinámica del poder. Ofrece mejores condiciones a los agricultores arrendatarios. Los surfistas que aceptan quedarse y trabajar en las manadas obtienen la libertad y rentas más favorables. Aquellos con habilidades especializadas, como su padre, reciben privilegios que antes estaban reservados para los de mayor rango social. No todos los nobles se adaptan tan fácilmente a la nueva realidad. En las costumbres vecinales, algunos señores intentan imponer viejas restricciones con mayor dureza, prohibiendo a los campesinos marcharse, castigando a quienes exigen salarios más altos y empleando la fuerza para mantener el antiguo orden. Estos esfuerzos rara vez tienen éxito a largo plazo. Los campesinos simplemente se marchan, buscando mejores condiciones en otros lugares. Con la tierra abundante y la mano de obra escasa, encuentran abundantes oportunidades. La segunda ola de la plaga, finalmente, remite con la llegada del otoño. Su aldea ha sobrevivido, disminuida, pero intacta. De los 200 residentes originales, quizás quedan 90. Los campos se han consolidado, priorizando el cultivo de las tierras más fértiles. Las casas permanecen vacías. Sus vigas y techos de paja se han ido recuperando gradualmente para otros usos. Sin embargo, la vida tiene una notable capacidad para normalizarse, incluso después de una catástrofe. Los niños vuelven a jugar en la plaza del pueblo. Los ritmos de la vida agrícola, siembra, cuidado y cosecha, continúan, adaptados a la reducida mano de obra. Se celebran bodas, nacen bebés. Se reanuda el comercio. Un claro día de otoño. Un visitante inesperado llega a la aldea un albañil que había partido años antes para buscar trabajo en las ciudades. Se había labrado una buena vida en Florencia. Le cuenta a cualquiera que quiera escucharlo, trabajando en la magnífica catedral. Pero cuando la peste azotó la ciudad, devastó la ciudad más que cualquier zona rural. Vi morir a media Florencia, dice, con la mirada atormentada por los recuerdos. Los ricos huyeron a sus fincas, pero los pobres no tenían a dónde ir. Los cadáveres se amontonaban en las calles más rápido de lo que podían ser enterrados. Sobrevivían, Dios sabe cómo. Tras pasar lo peor, se detuvieron las obras de la catedral. Con tantos muertos, las prioridades se centraron en la reconstrucción. Esencial en el masón, al encontrarse sin empleo estable, decidió regresar a su ciudad natal. Su historia no es única. En toda Europa, la peste provoca una inversión temporal de la tendencia de urbanización que se ha prolongado durante siglos. Las ciudades, con sus condiciones de hacinamiento, son caldo de cultivo perfecto para las enfermedades. Muchos de los que sobreviven huyen al campo, buscando seguridad en espacios abiertos y comunidades más pequeñas. Este éxodo urbano trae beneficios inesperados a pueblos rurales como el suyo. La gente regresa con nuevas habilidades, nuevas ideas y nuevas perspectivas adquiridas durante su tiempo en las ciudades. Traen historias de diferentes formas de vida, de innovaciones tecnológicas, de sistemas políticos distintos de la estructura feudal de las zonas rurales. El masón, por ejemplo, describe cómo Florencia era gobernada no por un noble hereditario, sino por funcionarios electos de la clase mercantil. Habla de relojes mecánicos que dividen el día en horas precisas, de sistemas de gestión del agua que llevan agua limpia a la ciudad, de prácticas bancarias que permiten el comercio a través de grandes distancias. Estas ideas encuentran terreno fértil en comunidades que ya cuestionan las autoridades y prácticas tradicionales. La peste ha creado grietas en la cosmovisión medieval, y a través de estas grietas surgen nuevas posibilidades. Para ti y tu familia, la vida continúa en este panorama alterado. Tu hermano, totalmente recuperado, aunque marcado por su encuentro con la peste, es aprendiz del masón que ha regresado, aprendiendo el oficio que le proporcionará un futuro seguro en un mundo donde tales habilidades se valoran cada vez más. La carpintería de tu padre mantiene a la familia. Cómo dan sus servicios ahora exigen salarios que habrían sido inimaginables
antes de la peste. Tu madre ya no se dedica a la colada, sino que se centra en un jardín de hierbas que produce remedios muy demandados desde que la peste mermó las filas de curanderos tradicionales. Continúas ayudando al sacerdote con los registros parroquiales. Tu alfabetización y tu agilidad mental te hacen valioso en una comunidad donde tales habilidades son escasas. En el viejo mundo, tu origen campesino habría limitado tus perspectivas, independientemente de tus habilidades. En el mundo posplaga, con sus límites sociales flexibles y la desesperada necesidad de talento, donde quiera que se encuentre, las oportunidades se abren ante ti. Una noche, mientras tu familia se sienta alrededor del hogar, compartiendo una comida más abundante de lo que podrías haber deseado en los años previos a la época de la recreación. Tu padre expresa lo que muchos piensan. Es terrible decirlo. Empieza vacilante, pero para quienes sobrevivimos, la vida es mejor ahora que antes. Asiente tu madre lentamente. Más comida, mejor sueldo, más libertad. Coincide, construido sobre incontables tumbas. Es la incómoda paradoja que se esconde tras el mundo posplaga. Para quienes tienen la suerte de sobrevivir, ya sea por suerte genética como tu hermano, fortuna circunstancial o simplemente por el aislamiento de las fuentes de infección, el nuevo mundo ofrece ventajas que el anterior nunca pudo. La reducción masiva de la población crea oportunidades de ascenso social, mejora económica y libertad personal que habrían sido impensables en la sociedad abarrotada y rígidamente jerárquica anterior a la plaga. Sin embargo, estos beneficios tienen un coste inimaginable: la vida de millones, la destrucción de familias, comunidades destrozadas, conocimiento y cultura perdidos con quienes los portaron. Ningún superviviente puede disfrutar plenamente de sus mejores circunstancias sin la sombra de este conocimiento. Mientras te duermes esa noche, te preguntas por el futuro. La plaga ha retrocedido por ahora, pero nadie cree que se haya ido para siempre. Regresará como antes, trayendo nuevas oleadas de muerte. Sin embargo, la humanidad sobrevivirá, adaptándose a cada brote, desarrollando nuevas respuestas, construyendo gradualmente el conocimiento que siglos después finalmente vencerá a este enemigo invisible. Lo que no pueden saber es que se encuentran en un punto de inflexión en la historia. El mundo que emergerá de las cenizas de la peste negra será fundamentalmente diferente al anterior. Las semillas del renacimiento se están plantando en estos años de recuperación. El rígido sistema feudal está comenzando su lento y prolongado declive. La autoridad incuestionable de las estructuras de poder tradicionales, tanto seculares como religiosas, se ha visto sacudida, y a nivel biológico, la peste ha transformado a la propia especie humana, seleccionando rasgos genéticos que influirán en la salud y la resistencia a las enfermedades de las generaciones venideras. La supervivencia de su hermano, lejos de ser mera fortuna personal, representa un capítulo evolutivo en la interminable danza de la humanidad con los organismos microscópicos que nos sustentan y nos amenazan. Mañana, al amanecer de un nuevo día en su mundo transformado, continuarán la labor de reconstrucción, de adaptación, de encontrar un camino a seguir. Eso es lo que tienen los supervivientes de la peste. Como siempre ha sucedido a lo largo de la historia, siguen soportando el peso de la memoria mientras miran hacia el futuro, y al hacerlo, transforman el mundo de maneras que resonarán en los siglos venideros. La historia de supervivencia que hemos seguido durante la peste negra del siglo XIV está lejos de ser la única historia de coraje y suerte genética en la larga lucha de la humanidad contra la peste. Mientras la suave oscuridad del sueño los envuelve, viajemos a través del tiempo hacia otra aldea, otro brote y otra historia notable de sacrificio y supervivencia. Han pasado 300 años desde que las primeras olas devastadoras de la peste negra azotaron Europa. Es el verano de 1665 y nos encontramos en Ham, un pequeño pueblo enclavado en las pintorescas colinas de Derbyshire, Inglaterra. Ham, como saben, se pronuncia Iguau, quien es una comunidad pacífica de unas 800 personas. En su mayo, ría agricultores y mineros de plomo, que explotan las ricas vetas que corren bajo el paisaje de piedra caliza. La vida aquí sigue los ritmos familiares de la Inglaterra rural. Los aldeanos se levantan con el sol, cuidan sus campos y animales, trabajan en las pequeñas industrias locales, asisten a los servicios en la iglesia parroquial de San Lorenzo y se reúnen en la taberna local para compartir noticias y compañía. Es una comunidad muy unida, una comunidad donde
todos se conocen, donde las familias han vivido durante generaciones, donde los lazos de cariño vecinal se han forjado a través de alegrías y dificultades compartidas. Lo que los habitantes de Ham desconocen es que están a punto de enfrentarse a la mayor prueba imaginable, una que escribirá el nombre de su pueblo en la historia y consagrará su sacrificio colectivo en la leyenda. La peste ha regresado a Inglaterra. En Londres, la enfermedad que aún se llama peste negra, aunque ahora la conocemos como peste bubónica, está dejando una estela mortal en las concurridas calles de la capital. Para cuando termine, matará a unos 100.0 londinenses, casi una cuarta parte de la población de la ciudad. Este brote se conocerá como la Gran Plaga de Londres, la última gran epidemia de peste bubónica en Inglaterra. Por ahora, los habitantes de Aham se sienten seguros en su aislamiento. La peste es un problema de la ciudad, se dicen a sí mismos, con pocas probabilidades de llegar a su remota comunidad enclavada en las colinas de Derbyshire, lejos de las principales rutas comerciales y centros urbanos. Pero el destino tiene otros planes. A finales de agosto de 1665, llega un paquete a Aham, dirigido al alcalde local, Alexander Hatfield. Contiene un fardo de tela procedente de Londres, quizá diseños de última moda o telas no disponibles localmente. El ayudante de Hatfield, George Vickers, que se aloja con el alcalde y su familia, desempaqueta el paquete. La tela se siente húmeda tras el largo viaje, así que Vicers la cuelga junto al fuego para que se seque, liberando sin querer el mortífero cargamento oculto entre sus pliegues, y huye llevando consigo la bacteria de la peste, Guinea pestis. A los pocos días, George Vicers se enferma de fiebre alta. Los característicos bubones, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos, aparecen en su cuello y axilas. El pueblo observa con horror cómo este joven vigoroso se deteriora rápidamente. Para el 7 de septiembre de 1665, Vicers muere. Es la primera víctima de la peste. En Jajame, el pánico se extiende por la comunidad a medida que más personas se enferman. A finales de septiembre, 4 residentes más de Ham fallecieron, todos de hogares cercanos a la vivienda del vicario. La peste se había afianzado. A medida que avanzaba el otoño, la situación empeoraba. Más aldeas se enfermaban y la tasa de mortalidad aumentaba. Algunas familias perdían a varios miembros. Con pocos días de diferencia, los sepultureros apenas podían seguir el ritmo del creciente número de muertes. La reacción natural en tales circunstancias era huir. En Londres, todos los que podían permitírselo, incluido el rey Carlos II y su corte, habían huido de la ciudad azotada, buscando la seguridad de retiros rurales. Los residentes adinerados de Aham II comenzaron a prepararse para partir, buscando refugio en zonas no infectadas hasta que pasara el peligro. Es en este momento crítico que 2 hombres presentan una propuesta extraordinaria. Una que salvará innumerables vidas más allá de Eham, mientras que condenará a muchos en el pueblo a una muerte casi segura. William Mason, el recién nombrado rector de Eham, y su predecesor, Thomas Stanley, dejaron de lado sus diferencias religiosas. Mason representaba a la Iglesia de Inglaterra, mientras que Stanley seguía la tradición puritana, para presentar un plan unificado al pueblo. Proponen que A.M. se autosáis voluntariamente. Nadie saldrá, a nadie entrará. La plaga será contenida dentro de sus límites, impidiendo su propagación a las comunidades vecinas, que de otro modo estarían en grave peligro. Es una petición abrumadora. En esencia, se les pide a los aldeanos que se sacrifiquen para aceptar que muchos más morirán para proteger a los extraños en las zonas circundantes. Sorprendentemente, aceptan. El límite de la aldea se convierte en un cordón sanitario, una línea entre la vida y la muerte que ningún residente de Ham cruzará. Los forasteros, en particular el conde de Devonshire, de la cercana casa Chatsworth, dejan alimentos y provisiones en los mojones designados y prometen proveer para los aldeanos aislados. El dinero para pagar estas provisiones se deposita en agujeros llenos de vinagre en las rocas, ya que se cree que el vinagre desinfecta las monedas. Lo que sigue es uno de los episodios más conmovedores y heroicos en la larga historia de la lucha de la humanidad contra las enfermedades infecciosas. El verano se convierte en otoño, el otoño en invierno y el invierno en primavera. A pesar de todo, la plaga continúa su letal labor dentro de los confines. De Ahaman, familias enteras
son aniquiladas. Niños quedan huérfanos y mueren días después. Las casas permanecen vacías, sus ocupantes, enterrados tan precipitadamente, en jardines y campos, ya que el cementerio se llena rápidamente. En medio de esta tragedia, surgen historias individuales que iluminan la extraordinaria naturaleza del coraje, el sufrimiento y la supervivencia humanos. Elizabeth Hancock, esposa de un granjero que vivía en la granja Riley, a las afueras del pueblo, sufre una pérdida casi incomprensible. Tan solo 8 días de agosto de 1666, la peste se cobra la vida de su esposo y sus 6 hijos. Sin nadie que la ayudara, los vecinos temen acercarse a la familia infectada. Elizabeth, sin ayuda de nadie, arrastra cada cuerpo a un campo cercano a su casa y los entierra ella misma. Lo notable de la historia de Elizabeth no es solo su inimaginable fortaleza ante una pérdida personal tan devastadora, es el hecho de que, a pesar de manipular los cuerpos de toda su familia infectados por la peste, nunca contrajo la enfermedad, al igual que los sobrevivientes que conocimos en nuestro relato anterior. Elizabeth probablemente porta la mutación genética CR5 de ELTA 32, que ofrece protección contra la bacteria de la peste. Las tumbas Riley, como se las conoce, perduran hasta el día de hoy, como testimonio del sufrimiento y la resistencia de una mujer. Otra historia extraordinaria es la de Marshall Howe, el sepulturero no oficial de JMN. A medida que aumenta el número de muertos, Howe asume la lúgubre tarea del entierro, no por noble sacrificio, sino por razones más mercenarias, aprovechando la oportunidad para saquear las casas de los muertos antes de deshacerse de sus cuerpos. A pesar de este comportamiento indeseable, la historia de Howe contiene un elemento de misterio médico. Manipula docenas, quizás cientos de cadáveres infectados. Entra en casas plagadas de peste que otros evitan a toda costa. Lógicamente, debería ser de los primeros en morir. Sin embargo, Marshall Howe sobrevive a todo el brote sin mostrar síntomas de la enfermedad. La ciencia moderna sugiere una vez más una explicación probable: la mutación genética protectora que impide que la bacteria de la peste entre en sus células. Lo que Howe atribuye a la suerte o a la protección divina es en realidad el resultado de una pequeña alteración en su ADN, una que le da una ventaja en la batalla evolutiva de la humanidad contra el enemigo microscópico. Luego está la desgarradora historia de Emmett Seidel y Roland Torah, jóvenes amantes separados por la cuarentena del pueblo. Emmett vive en Nahum, mientras que Roland es de un pueblo vecino, fuera del cordón. Al entrar en vigor la cuarentena, se encuentran repentina e indefinidamente separados. Reacios a perder el contacto por completo, acordaron encontrarse a una distancia prudencial al otro lado de Cooklet, un barranco natural que marca parte del límite del pueblo. Allí, separados para evitar cualquier riesgo de contagio, al menos pueden verse e intercambiar palabras de consuelo y devoción. Estos breves y distantes encuentros lo sostienen durante los primeros meses de la cuarentena, pero cuando la primavera da paso al verano de 1666 y la peste alcanza su punto máximo en Nahum, MT deja de acudir a su lugar de encuentro. Roland continúa apareciendo día tras día, llamándola por su nombre, sin recibir respuesta. Solo después de que la cuarentena finalmente termina, Roland descubre la verdad. Emmett murió en abril, una de las muchas jóvenes víctimas de la peste. Su historia de amor, truncada por la enfermedad, pero marcada por una fiel devoción, sigue siendo una de las leyendas más perdurables de Yo Soy. Quizás lo más extraño de todo es la historia de Margaret Blackwell, quien enfermó gravemente con síntomas de peste y fue dada por muerta por su hermano Francis. En su estado febril, Margaret se tambaleó hasta la cocina, desesperada por la sed, confundiendo un recipiente de grasa de tocino con leche. Bebió abundantemente del líquido. Grasiento para asombro general, Margaret se recuperó. Durante siglos, los aldeanos contaron la historia de cómo la grasa de tocino curó la peste. La verdad probablemente sea más compleja. Margaret probablemente portaba la resistencia genética que hemos mencionado, y se habría recuperado, independientemente de su inusual elección de bebida. Pero la leyenda persistió, un recordatorio de la desesperación con la que la gente buscaba cualquier tratamiento que pudiera salvarlos de las garras mortales de la peste. A pesar de todo, los líderes religiosos de la aldea brindan todo el consuelo posible. William Merson, quien propuso la cuarentena junto con Thomas Stanley, paga un terrible precio personal por su valiente postura. Su esposa, Catherine, contrae la peste mientras ayuda a cuidar a las aldeas enfermas
y muere en los brazos de su esposo en agosto de 1666, en el punto álgido del brote. Misson se describe posteriormente como un hombre moribundo, aunque sobrevive físicamente. En una carta a sus hijos, que habían sido enviados lejos antes de la cuarentena, escribe: «La condición de este lugar es muy triste. Les ruego que abandonen este lugar. No estoy en condiciones de recibir consuelo de ustedes. Estoy tan débil que no puedo escribir más». Sin embargo, a pesar de su dolor, continúa atendiendo a su congregación atribulada hasta el final. Los servicios religiosos se trasladan al aire libre a Coquelet Del, donde se cree que el aire fresco reduce el riesgo de contagio. Los aldeanos se mantienen alejados unos de otros mientras rezan. Una forma temprana de lo que ahora llamamos distanciamiento social, incluso en las horas más oscuras, cuando la muerte parece acechar en cada sombra. La comunidad mantiene sus prácticas espirituales, encontrando consuelo en los rituales familiares. Incluso cuando el mundo se derrumba a su alrededor, no todos se comportan de manera justa. Por supuesto, hay casos de saqueos de vecinos que se niegan a ayudarse mutuamente, de pánico que supera la compasión. Una aldeana, Mary Cooper, intenta romper la cuarentena, huyendo hacia la seguridad de Sheffield antes de ser capturada y devuelta a su hogar. Pero estos lapsos son excepciones. La abrumadora historia. La historia de Yo Soy es una de extraordinario sacrificio colectivo por el bien común. Para cuando la peste llega a su fin en noviembre de 1666, ha asolado a Am durante 14 meses. De las aproximadamente 800 aldeas presentes cuando comenzó el brote, solo quedan con vida unas 340. Extingue linajes familiares enteros. El tejido social de la aldea se desgarra con brechas que tardarán generaciones en sanar. Sin embargo, su sacrificio cumple su propósito. La peste permanece contenida dentro de los límites de Ahaman, las comunidades circundantes, que casi con seguridad se habrían infectado si los aldeanos hubieran huido, se libran de la devastación. Miles de vidas se salvan gracias a la decisión deliberada de unos pocos cientos de enfrentarse a la muerte en lugar de propagarla. En el silencioso periodo posterior, mientras los supervivientes comienzan el largo proceso de reconstrucción de su comunidad destrozada, no pueden comprender el legado que han creado. No pueden imaginar que 3 siglos y medio después, su historia aún se contará como un ejemplo de extraordinario coraje y sacrificio comunitario. No pueden saber que la peste que devastó su aldea fue el último gran brote de peste bubónica en Inglaterra, que algo sobre la cepa particular de Guinea pestis, que azotó en la década de 1660, la haría menos viable en años posteriores, o que las mejoras en el saneamiento y la vivienda reducirían gradualmente las poblaciones de ratas que propagan la enfermedad. No pueden saber que los científicos del futuro se interesarán profundamente por sus descendientes, descubriendo tasas inusualmente altas de la mutación CR5 de ELTA 32, entre personas cuyos linajes familiares se remontan a sobrevivientes de Ahaman, una evidencia más contundente de cómo las enfermedades infecciosas moldean la evolución humana a través de la selección natural. Y ciertamente no pueden saber que su ejemplo resonará con especial intensidad a principios del siglo XXI, cuando una pandemia mundial vuelva a obligar a comunidades de todo el mundo a tomar decisiones difíciles sobre el aislamiento, la cuarentena y el sacrificio colectivo por el bien común. Todo lo que saben es que han sobrevivido a una prueba casi incomprensible. Han visto morir a vecinos, amigos y familiares por docenas, han mantenido su aislamiento autoimpuesto durante el calor del verano y el frío del invierno, a través del miedo, el dolor y una pérdida inimaginable. Y ahora, cuando la plaga finalmente cesa su dominio sobre su aldea, ellos deben encontrar la manera de seguir viviendo. Los sobrevivientes de Aham enfrentan desafíos prácticos de inmediato. Los campos han quedado desatendidos. Los negocios han colapsado. Las viviendas se encuentran en mal estado, con tantos muertos. Las estructuras familiares tradicionales se han destrozado. Los niños huérfanos necesitan hogares. Las viudas y los viudos deben decidir si se vuelven a casar. La propiedad se complica cuando familias enteras han sido aniquiladas. Sin embargo, la capacidad humana de resiliencia que hemos visto a lo largo de nuestras historias sobre la plaga se impone. Una vez más, nuevas familias se forman a partir de los fragmentos de aquellos destruidos por la enfermedad. Parientes lejanos regresan para reclamar propiedades abandonadas y revitalizar la aldea devastada. Aquellos con habilidades útiles se encuentran muy solicitados, capaces de manejar mejor compensación
que antes, la plaga ha actuado como una forma terrible pero efectiva de selección natural. Aquellos que sobreviven, ya sea por resistencia genética, suerte circunstancial o alguna combinación de factores, se convierten en la base para el renacimiento de la aldea. Sus descendientes llevarán el legado genético de la resistencia a la plaga, aunque no comprenderán esta herencia. Durante siglos, para algunos sobrevivientes, las cicatrices psicológicas nunca sanan por completo. Elizabeth Hancock, quien enterró a toda su familia con sus propias manos, finalmente se vuelve a casar y tiene más hijos, pero los aldeanos informan que nunca vuelve a ser la misma. Una mirada distante se asoma a sus ojos a veces, como si viera fantasmas de esa terrible semana cuando la muerte se llevó a todos los que amaba. Marshall Howe, el sepulturero sin escrúpulos que sobrevivió contra todo pronóstico, se encuentra algo marginado a pesar de su aparente inmunidad. Los aldeanos recuerdan su saqueo de los muertos, y si bien sus servicios fueron necesarios durante la crisis, la paz trae consigo un ajuste de cuentas con su comportamiento. William Merson, destrozado por el dolor de la pérdida de su amada esposa, abandona a Ham en 1669 para buscar trabajo en otro lugar. Finalmente, se vuelve a casar y vive hasta los 71 años, pero sus cartas revelan que nunca olvida el horror de aquellos meses de peste ni el sacrificio de su Catalina. En cuanto al pueblo, Ham recupera gradualmente su población, aunque algunos apellidos desaparecen para siempre de sus registros. La cuarentena se convierte en parte de la ley local, una historia transmitida de generación en generación con orgullo y pesar. En el siglo XIX, a medida que la Inglaterra victoriana desarrolla un gran interés por los episodios históricos notables, la historia de Aham se redescubre y se populariza. El pueblo de la peste, como se le conoce, comienza a atraer visitantes curiosos por su trágico pasado. Las tumbas de Riley, los mojones y otros restos físicos de la cuarentena se convierten en monumentos informales. En el siglo XXI, Aham es una parada obligatoria en las rutas de turismo patrimonial que atraviesan Darvisa. El Museo del Pueblo narra la historia de la peste y la cuarentena. La iglesia parroquial exhibe artefactos y conmemoraciones. Desde 1866 se celebra anualmente un servicio dominical por la peste que conmemora el sacrificio de la comunidad. Pero Aham no es solo una curiosidad histórica, sigue siendo una comunidad viva donde los descendientes de los supervivientes de la peste aún viven. Algunos comparten apellidos con quienes vivieron el brote de 166.566 en los Hancock, los Seattle, los Blackwell, y algunas pruebas genéticas han revelado que aún portan la mutación CCR5 de ELTA 32, que pudo haber salvado a sus antepasados de la peste. La historia de Ham nos recuerda que la historia no es simplemente una colección de fechas y eventos para memorizar, es la experiencia vivida de personas reales que enfrentan circunstancias extraordinarias, personas cuyas decisiones, sacrificios y supervivencia moldean el mundo que habitamos hoy, a medida que la suave oscuridad del sueño te envuelve más profundamente. Lleva contigo la imagen del pueblo de Ham tal como es hoy, tranquilo, pintoresco, con sus casas de piedra y jardines de flores que apenas dejan rastro de la tragedia que una vez se desarrolló allí. Sin embargo, en las placas conmemorativas de los linderos preservados de las tumbas, Riley cuidadosamente cuidadas. En la ladera, el pasado permanece presente. Los aldeanos que decidieron aislarse, sabiendo que muchos morirían como resultado, no podrían haber imaginado cuánto perduraría su historia ni cuán significativa sería para las generaciones futuras. Actuaron movidos por una preocupación inmediata por sus vecinos de las comunidades circundantes, no por un legado histórico. Y quizás eso es lo que hace que su sacrificio sea tan poderoso. Lo hicieron sin esperar reconocimiento ni recompensa, simplemente porque era lo correcto. En un mundo que a menudo parece priorizar el beneficio individual sobre el bienestar colectivo, Aham se erige como un recordatorio de que los seres humanos son capaces de un altruismo extraordinario, cuando las circunstancias lo exigen. Mañana por la noche, exploraremos cómo cambió el mundo tras estos brotes de peste, cómo se reconstruyeron las sociedades, cómo cambiaron las estructuras de poder y cómo el legado biológico de la resistencia a las pestes continúa influyendo en la salud humana, incluso en nuestra era moderna. Pero por ahora, dejen que la valentía de las aldeas de Aham los acompañe en sus sueños, un testimonio silencioso de la capacidad de sacrificio de la humanidad, en supervivencia y, en última instancia,
esperanza. Retrocedamos ahora a las secuelas de la peste negra del siglo XIV, mientras que la historia de Am, de la década de 1660, nos muestra el coraje de una sola aldea, la Gran Pandemia del siglo XIV, transformó sociedades enteras. A medida que nos adentramos en este paisaje onírico histórico, exploremos cómo la supervivencia a tal catástrofe transformó el mundo medieval. Imagínese, una vez más, en esa pequeña aldea que visitamos antes. Pero ahora es 1352. Las olas iniciales de peste finalmente han amainado, dejando un paisaje transformado, tanto física como socialmente. Al caminar por la aldea que una vez albergó a 200 almas, se cuentan quizás 90 personas restantes. Cabañas vacías se yerguen como calaveras hundidas a lo largo del camino. Sus techos de paja comienzan a derrumbarse sin mantenimiento. Sus jardines están cubiertos de maleza. Sin embargo, en medio de esta desolación, aparecen sutiles signos de cambio. Cambios que eventualmente alterarán los cimientos mismos de la sociedad medieval. En los campos que rodean la aldea, la transformación es inmediatamente visible. Antes de la plaga se cultivaba toda la tierra disponible, incluso los suelos marginales que producían malas cosechas. Generaciones de crecimiento poblacional habían forzado la agricultura a terrenos cada vez menos productivos, mientras la gente intentaba desesperadamente producir suficiente alimento para sus familias. Ahora, con tantas muertes, la tierra abunda repentinamente. Los supervivientes abandonan por completo los campos menos fértiles y centran su trabajo en las mejores tierras. Este simple cambio mejora drásticamente el rendimiento de los cultivos por persona. Donde antes una familia campesina podría haber tenido dificultades para producir lo suficiente para alimentarse tras pagar impuestos y diezmos. Ahora, a menudo cosechan un excedente. Para quienes sobrevivieron a la apocalíptica mortalidad, la comida es más abundante que nunca. Tras siglos de vivir al borde del hambre, esta abundancia se siente milagrosa. Una pequeña compensación por la devastación emocional de perder a tantos familiares y vecinos. Pronto se producen cambios en la dieta. Antes de la plaga, la mayoría de los campesinos subsistían principalmente de cereales. El pan, las gachas y la cerveza constituían la mayor parte de su nutrición, siendo la carne un lujo excepcional. Ahora, con menos bocas que alimentar y más tierra disponible, muchos convierten los campos en pastos para la cría de animales. La carne, el queso y la mantequilla aparecen con mayor frecuencia en las mesas humildes. La estatura promedio de la población, que había estado disminuyendo debido a la mala nutrición, comienza a aumentar de nuevo a medida que mejora la dieta. Pero los cambios más profundos se producen en la relación entre trabajadores y terratenientes. La pérdida masiva de población, aproximadamente la mitad de la población europea, crea una grave escasez de mano de obra. Los campos aún necesitan arar, los cultivos cosechar, las telas tejer, los edificios reparar. Sin embargo, simplemente no hay suficientes manos para realizar todo el trabajo necesario. Para los campesinos y artesanos supervivientes, esta nueva realidad ofrece una ventaja sin precedentes. Consideremos el caso de Thomas Fletcher, un labrador de su pueblo. Antes de la plaga, trabajaba el campo 6 días a la semana a cambio de una pequeña parcela para cultivar para él y su familia. Si se quejaba o no prestaba la mano de obra requerida, docenas de otros campesinos hambrientos estaban listos para ocupar su lugar. Ahora, con la mitad de los trabajadores del pueblo muertos, el mayordomo del lugar se acerca a Thomas con una oferta extraordinaria, en una parcela más grande, una reducción de la jornada laboral de 6 a 3 días y la libertad de trabajar por un salario diferente si así lo desea. El mayordomo hace esta oferta no por generosidad, sino por necesidad. Sin la habilidad de Thomas para arar, los campos se marchitarán y todos, incluido el señor del feudo, sufrirán. Escenas similares se repiten en toda Europa. Campesinos que durante generaciones habían estado atados a la tierra como el surf, de repente se encuentran con opciones. Muchos terratenientes ofrecen la libertad del surf como incentivo para retener a los trabajadores en sus fincas. Otros convierten las obligaciones laborales en simples pagos de renta, permitiendo a los campesinos cultivar la tierra como mejor les parezca, siempre que paguen la cantidad acordada. Para los trabajadores cualificados, los cambios son aún más drásticos. Albañiles, carpinteros, herreros, tejedores,
Todos encuentran sus servicios con una demanda desesperada. Los salarios de estos trabajadores se duplican, triplican o incluso cuadruplican en los años inmediatamente posteriores a la plaga. Un carpintero experto, que antes apenas podía alimentar a su familia, ahora construye una casa de 2 habitaciones con ventanas de cristal, usa ropa de mejor calidad y come carne 3 veces por semana. Estos cambios alarman a la nobleza y a las clases mercantiles adineradas. Ven cómo el orden social tradicional se desmorona a medida que los antiguos trabajadores exigen un mejor trato, y los trabajadores comunes viven como pequeños señores. En toda Europa, las autoridades intentan congelar los salarios a los niveles previos a la peste y obligan a los trabajadores a volver a sus condiciones anteriores. En Inglaterra, el gobierno emite la Ordenanza de los Trabajadores en 1349, seguida por el Estatuto de los Trabajadores, más completo, en 1351. Estas leyes prohíben a los empleadores ofrecer salarios más altos que los pagados antes de la peste. Prohíben a los trabajadores abandonar sus hogares para buscar mejores oportunidades en otros lugares, e intentan fijar los precios de los alimentos y otros bienes. Legislación similar aparece en toda Europa. Francia promulga controles salariales en 1351, al igual que la ciudad-estado de Florencia. El Reino Español de Castilla intenta impedir la movilidad campesina con sus propias leyes laborales, pero estos esfuerzos fracasan en gran medida. La escasez de mano de obra es simplemente demasiado grave. Las presiones económicas son demasiado grandes. La aplicación de las leyes resulta casi imposible en las zonas rurales, donde los propios funcionarios locales, que a menudo dependen de las buenas relaciones con los trabajadores restantes, hacen la vista gorda ante las infracciones. Los trabajadores desarrollan formas creativas de eludir los controles salariales. Un carpintero al que se le prohíbe aceptar más de un determinado salario diario puede recibir regalos en forma de comida, ropa o alojamiento, además de su salario oficial. Un jornalero agrícola puede trabajar despacio o con descuido, a menos que se le ofrezcan mejores condiciones que las permitidas por la ley. Para quienes hacen cumplir las leyes, las matemáticas son implacables. Antes de la peste, un señor podía tener 100 campesinos trabajando sus tierras. Ahora tiene 50 o menos. Castigar a un trabajador con prisión o multas solo agrava la escasez de mano de obra. Y si trata a sus trabajadores con demasiada dureza, estos podrían simplemente marcharse, independientemente de las prohibiciones legales contra dicha movilidad, sabiendo que encontrarán un empleo bienvenido en otro lugar. La situación llega a su punto álgido en varias revueltas campesinas por toda Europa. En 1358, las zonas rurales alrededor de París estallan en la rebelión de los jacaríes cuando los campesinos atacan castillos y fincas nobles. Aunque brutalmente reprimido, demuestra la renovada confianza de las clases trabajadoras. En Inglaterra, las tensiones se mantuvieron latentes durante décadas hasta 1381, cuando estallaron en la revuelta campesina, lideradas por Watt, Tyler, Jack Straw y un sacerdote radical llamado John B. Decenas de miles de plebeyos marcharon sobre Londres exigiendo el fin del serfam, la abolición del odiado impuesto de la caña y una mayor igualdad social. El famoso sermón de John B. captura el espíritu revolucionario del momento. Cuando Adán cavaba y Eva tejía, ¿quién era entonces el caballero?, pregunta retóricamente, cuestionando la idea misma del privilegio aristocrático. Desde el principio, todos los hombres fueron creados iguales, y nuestra servidumbre o esclavitud llegó por la opresión injusta de hombres malvados. Aunque la revuelta inglesa, al igual que la de los jacaríes, fue finalmente reprimida mediante una combinación de falsas promesas y fuerza brutal, representa un profundo cambio de conciencia. Los campesinos que antes aceptaban su posición subordinada como divinamente ordenada, ahora cuestionan abiertamente la jerarquía social. Los trabajadores que antes no tenían más remedio que aceptar cualquier condición que se les ofreciera, ahora exigen un mejor trato como se les merece. Las transformaciones económicas y sociales posteriores a la peste no se limitan a las zonas rurales. Los pueblos y ciudades experimentan sus propios cambios profundos. Los centros urbanos habían sufrido una mortalidad particularmente alta durante la pandemia, debido a sus condiciones de hacinamiento. Florencia, una de las ciudades más grandes de la Europa medieval, pierde hasta el 75% de su población. Esta devastadora pérdida crea oportunidades para los sobrevivientes. La vivienda, antes escasa y cara en las ciudades prósperas,
de repente se vuelve abundante y asequible. Los aprendices se ven elevados a la categoría de maestros años antes de lo normal, ya que los gremios pierden a muchos de sus miembros de mayo. Antigüedad. Las mujeres, tradicionalmente excluidas de muchas ocupaciones, se incorporan a oficios que dejaron vacantes sus familiares, varones fallecidos. Considere la historia de Margareta, la viuda de un tejedor, en un pequeño pueblo comercial. Antes de la peste, se le permitía ayudar a su esposo en su taller, pero no podía trabajar como artesana. Independiente, las regulaciones de los gremios expresamente prohibió a las mujeres ser dueñas de un negocio de tejidos. Cuando su esposo muere de peste, dejando a Margareta con sus herramientas, telar, y la experiencia que había adquirido trabajando junto a él. El menguado gremio de tejedores se enfrenta a una decisión: a hacer cumplir la prohibición contra las socias y perder a una profesional cualificada, o adaptarse a la nueva realidad. Ante la disminución de miembros y la creciente demanda de telas, el gremio admite a Margarita como miembro de pleno derecho, uno de los muchos compromisos similares que se hicieron en toda Europa cuando la necesidad se impuso a la tradición, aunque estas oportunidades para las mujeres se reducirían con el tiempo, a medida que las poblaciones se recuperaban durante varias generaciones después de la peste. Las mujeres disfrutan de roles económicos más amplios, inimaginables antes de la pandemia. Las secuelas de la peste también presencian cambios en la moda, el arte y la arquitectura. La inmensa mortalidad crea una nueva conciencia de la inevitabilidad de la muerte y la fragilidad de la vida. Lo macabro emerge como tema artístico. Figuraos isqueléticas calaveras, escenas de la danza de la muerte, donde esqueletos conducen a personas de todas las clases sociales a la tumba. Sin embargo, junto a esta fascinación mórbida, surge una celebración de la vida y sus placeres. Los supervivientes, quizá conscientes de lo rápido que puede acabar la existencia, abrazan el lujo y la belleza con renovada apreciación. Entre quienes pueden permitírselo, la ropa se vuelve más elaborada y colorida. Las prendas prácticas y monótonas de los primeros periodos medievales dan paso a telas ricas, diseños atrevidos y estilos que simbolizan el estatus. La nobleza, alarmada por la vestimenta de los plebeyos, intenta imponer leyes suntuosas que dictan lo que cada clase social puede vestir. Estos edictos, al igual que los controles salariales, resultan en gran medida inaplicables. La esposa de un artesano próspero podría tener técnicamente prohibido usar seda, pero sí, puede permitírselo. ¿Quién en su comunidad tiene la autoridad y la motivación para impedírselo? Las actitudes religiosas experimentan su propia transformación. La Iglesia, que había dominado la vida intelectual y espiritual medieval, se enfrenta a una crisis de autoridad. Muchos sacerdotes y monjes huyeron de sus puestos durante la peste, abandonando a sus feligreses cuando más se necesitaba consuelo espiritual. Otros se quedaron y murieron, dejando a las parroquias sin liderazgo. Los monasterios, con sus sistemas de vida comunitaria, sufrieron tasas de mortalidad particularmente altas, destruyendo siglos de conocimiento y tradición acumulados. Más fundamentalmente, la peste plantea incómodas preguntas teológicas. Si el desastre es un castigo divino, como afirman muchas autoridades eclesiásticas, ¿por qué mueren por igual los virtuosos y los pecadores? ¿Por qué perecen monjes devotos, mientras que laicos aparentemente impíos sobreviven? Si la oración y la penitencia son los remedios, ¿por qué los brotes suelen afectar con mayor dureza a los monasterios? La teología tradicional no ofrece respuestas satisfactorias. En cambio, se desarrollan dos tendencias religiosas divergentes. Algunos supervivientes abrazan una piedad aún más ferviente, considerando su supervivencia como una prueba del favor divino que exige una devoción agradecida. Otros adoptan una actitud más escéptica y cuestionadora hacia las autoridades religiosas que no lograron explicar ni mitigar la catástrofe. Este espíritu inquisitivo, combinado con los cambios económicos que otorgan a la gente común más recursos y tiempo libre, crea un terreno fértil para el florecimiento intelectual que eventualmente se convertirá en el Renacimiento. Cuando menos manos deben producir las necesidades de la sociedad, más mentes pueden dedicarse al arte, la filosofía, la ciencia y la literatura. La educación, antes restringida principalmente al clero y la nobleza, se vuelve gradualmente accesible a un segmento más amplio de la sociedad. Los comerciantes y artesanos, recientemente prósperos, quieren que sus hijos aprendan a leer, escribir
y aritmética, habilidades útiles para los negocios, así como indicadores de un estatus social ascendente. Surgen pequeñas escuelas en pueblos, e incluso en aldeas más grandes, que enseñan conocimientos prácticos junto con la instrucción religiosa tradicional. El impacto demográfico de la peste también acelera la innovación tecnológica. Con la mano de obra escasa y cara, las técnicas que ahorran esfuerzo humano se vuelven cada vez más valiosas. Los molinos de agua, utilizados durante mucho tiempo para moler grano, se adaptan a nuevos propósitos. La tecnología de la imprenta, que eventualmente revolucionará la difusión del conocimiento por toda Europa, recibe un impulso temprano de la escasez de mano de obra posterior a la peste. Manuscrito. Los manuscritos, que requerían meses del tiempo de un escriba experto, se volvieron prohibitivamente caros, cuando estos trabajadores podían exigir salarios elevados. La presión económica para encontrar alternativas mecánicas impulsó el desarrollo de la imprenta de tipos móviles a mediados del siglo XV. Quizás lo más profundo sea que la experiencia de la peste sacudió la aceptación de la tradición inmutable en la Europa medieval, cuando la mitad de la población murió en pocos años, cuando las jerarquías sociales se desmoronaron y se reconstruyeron bajo nuevas formas, cuando autoridades, previamente incuestionables, dejaron de brindar protección o explicación. La idea de que el mundo debía permanecer como siempre había sido perdió su fuerza. Tras la peste negra, más personas pudieron imaginar alternativas a las estructuras existentes a diferentes formas de organizar el trabajo, distribuir recursos y estructurar la autoridad. La mayoría de estas alternativas nunca se materializaron, y muchas de las que se implementaron resultaron temporales. Pero la barrera psicológica contra el cambio se debilitó, creando espacio para las innovaciones en pensamiento, tecnología, arte y organización social que eventualmente transformarían la Europa medieval en el mundo moderno temprano. Para quienes viven estos cambios, la experiencia se centra menos en grandes transformaciones históricas y más en ajustes prácticos cotidianos. Tomás, el labrador, no piensa en el declive del feudalismo, piensa en negociar mejores condiciones con el mayor Rodemo para que su familia pueda comer mejor que antes. Margarita, la tejedora, no se considera parte de una revolución de género, simplemente usa sus habilidades para mantenerse tras la pérdida de su esposo. Sin embargo, estas adaptaciones individuales, multiplicadas por millones de supervivientes en toda Europa, transforman colectivamente la sociedad. Como el agua que desgasta gradualmente la piedra, las innumerables pequeñas decisiones tomadas por la gente común en circunstancias extraordinarias erosionan y finalmente transforman las estructuras aparentemente sólidas de la vida medieval. No todos estos cambios son inmediatamente positivos. Por supuesto, la escasez de mano de obra que beneficia a los trabajadores crea dificultades para muchos terratenientes. Algunas fincas fracasan por completo, pues sus propietarios no pueden adaptarse a las nuevas realidades económicas. Iglesias, monasterios e instituciones benéficas que dependían de rentas constantes y donaciones lucharon por mantener sus operaciones con ingresos reducidos. La actividad delictiva aumenta en algunas zonas a medida que jóvenes mal supervisados, con mejores ingresos, gastan con generosidad en alcohol y se meten en problemas. Las propiedades abandonadas en zonas rurales a veces se convierten en refugios para delincuentes. Los gobiernos urbanos se preocupan por mantener el orden con fuerzas de vigilancia reducida. Durante varias décadas, después del brote inicial de peste, epidemias menores y recurrentes continúan azotando a las comunidades europeas, impidiendo la recuperación de la población y reforzando los cambios económicos y sociales iniciados por la primera pandemia. No es hasta finales del siglo XV que la población europea reanuda un crecimiento sostenido, y no es hasta el siglo XVII que se alcanzan los niveles previos a la peste en muchas regiones. Esta prolongada depresión demográfica significa que los cambios desencadenados por la peste negra tienen tiempo de consolidarse. Lo que podrían haber sido perturbaciones temporales se convierten en nuevas normas para cuando la presión demográfica comienza a revertir algunas de las ventajas económicas de los trabajadores comunes. Otros aspectos de la sociedad medieval se han visto alterados permanentemente. Para la familia campesina, hemos seguido nuestra historia a través de las décadas posteriores a la peste, que traen una mejora gradual. Tu hermano, que sobrevivió milagrosamente a la enfermedad, finalmente se hace cargo de una granja vecina, que una familia dejó vacía sin sobrevivientes, lo que habría sido imposible antes de la plaga. Para un campesino que acumula una importante propiedad de tierras,
se vuelve alcanzable en el campo despoblado. Tu padre, cuyas habilidades de carpintería son muy solicitadas, consigue un contrato para ayudar a reconstruir la iglesia local, dañada por años de abandono durante la plaga. El pago que recibe le permite añadir una segunda habitación a la cabaña de tu familia y reemplazar el suelo de tierra con tablones de madera. Pequeños lujos que habrían parecido inimaginables en la era anterior a la plaga. Tu madre les enseña a ti y a tu hermana a leer, una habilidad que aprendió mientras trabajaba como sirviente, la casa de un comerciante, antes de casarse. Antes de la peste, tales conocimientos habrían tenido poco valor práctico para los hijos de campesinos. Pero en el cambiante mundo de finales del siglo XIV, la alfabetización abre puertas antes cerradas a las personas de origen humilde. Una tarde de otoño, mientras tu familia se reúne alrededor del hogar, después de la jornada de trabajo, tu padre pronuncia palabras impensables una generación antes. Quizás podría ser clérigo, te dice, asintiendo pensativo. La abadía busca a alguien que sepa leer y escribir para ayudar con sus registros. El sueldo sería bueno y el trabajo no es duro para el cuerpo. Tu hermano ríe con cariño. Un clérigo de nuestra familia, que diría tu abuelo a eso. La idea de que el hijo de un campesino se dedicara a ese trabajo habría parecido absurda a generaciones anteriores, para quienes las rígidas barreras sociales parecían tan naturales e inamovibles como las estrellas. Pero al dormirte esa noche, la posibilidad se instala en tu mente no como un sueño descabellado, sino como una auténtica oportunidad. Este es quizás el legado más significativo de la peste negra, a no solo los cambios inmediatos en salarios, condiciones laborales y estructuras sociales, sino la expansión de lo que la gente común puede imaginar para sí misma y sus hijos. Al acercarse el amanecer y concluir esta parte de nuestro viaje histórico, los dejamos en este momento de posibilidad. Su mundo ha sido destrozado por una pérdida incomprensible, para luego reconstruirse lentamente en algo diferente a lo que había antes. Las certezas medievales que una vez gobernaron la vida han sido cuestionadas, desafiadas y en algunos casos derribadas. Lo que no pueden saber como sobrevivientes que viven estos cambios es que se encuentran en un momento crucial de la historia occidental. Las adaptaciones, innovaciones y reconsideraciones forzadas por la peste eventualmente contribuirán al Renacimiento, la Reforma I, finalmente, al surgimiento del mundo moderno. Pero esa es la historia de nuestra última noche juntos, donde exploraremos cómo la larga sombra de la peste negra se extiende a lo largo de los siglos, influyendo en el arte, la ciencia, la medicina y la sociedad de maneras que continúan moldeando nuestro mundo actual. A medida que nuestro viaje por el mundo de los supervivientes de la peste se acerca a su fin, ampliemos nuestra perspectiva para ver cómo las repercusiones de la peste negra continúan, extendiéndose a través del tiempo, moldeando el mundo de maneras sutiles y profundas. Los ecos de esta catástrofe medieval aún resuenan hoy en nuestros cuerpos, nuestras sociedades y nuestra comprensión de las enfermedades. Comencemos con quizás el legado más notable, a la herencia biológica que portan los descendientes de los supervivientes de la peste. ¿Recuerdan la mutación CR5 Delta 32 que comentamos? La peculiaridad genética que protegió a algunos europeos medievales de la peste. Esta pequeña variación en el ADN no desapareció cuando la peste remitió. Se transmitió de generación en generación, enriqueciéndose en el acervo genético europeo, porque quienes la portaban tenían más probabilidades de sobrevivir y tener hijos. Avanzamos 600 años, hasta finales del siglo XX, surge una nueva pandemia. El VIH, ahora por segundo ida, mata a millones de personas en todo el mundo. Investigadores médicos que se apresuran a comprender esta nueva enfermedad hacen un descubrimiento sorprendente. Algunas personas parecen naturalmente resistentes a la infección por VIH a pesar de la exposición repetida. Investigaciones posteriores revelan por qué muchos portan la mutación CR5 Delta 32, la misma variación genética que ayudó a sus ancestros a sobrevivir a la peste negra. La conexión se hace evidente cuando los científicos comprenden cómo funcionan ambas enfermedades, pues tanto la bacteria de la peste como el 5-H utilizan la proteína CCR5, como puerta de entrada a las células humanas. La mutación Delta 32 altera esta proteína, bloqueando eficazmente la puerta por la que estos patógenos intentan entrar. Una adaptación genética seleccionada por una enfermedad mortal en el siglo XIV
proporciona, inesperadamente, protección contra una amenaza completamente diferente en el siglo XX. Este descubrimiento condujo al desarrollo de nuevos medicamentos contra el VIH que bloquean el receptor CR5, imitando el efecto natural de la mutación. En un sentido muy real, los supervivientes de la peste medieval han ayudado a salvar vidas en nuestra era moderna. Su legado genético proporciona una pista crucial en la lucha contra una enfermedad que jamás podrían haber imaginado. Pero el impacto biológico de la peste se extiende más allá de esta única mutación. La peste negra actuó como una intensa fuerza de selección natural, que podría influir en otros aspectos del sistema inmunitario de los europeos. La población actual desciende desproporcionadamente de los supervivientes, aquellos cuyos cuerpos, por diversas razones genéticas, pudieron resistir mejor el embate de la peste negra. Algunos científicos teorizan que ciertas enfermedades autoinmunes, más comunes en las poblaciones europeas, afecciones en las que el sistema inmunitario ataca los propios tejidos del cuerpo, podrían ser una consecuencia imprevista de esta selección. Nuestros antepasados sobrevivieron a la peste porque sus respuestas inmunitarias fueron particularmente vigorosas. Sin embargo, esa misma reactividad aumentada puede predisponer a sus descendientes a afecciones como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple, donde el sistema inmunitario se vuelve hiperactivo. Estas conexiones biológicas entre el pasado y el presente nos recuerdan que las pandemias no solo matan y luego desaparecen de la historia, reconfiguran la composición genética de la población superviviente, creando cambios que persisten durante siglos o incluso milenios después de que pase la crisis inmediata. Las transformaciones sociales y económicas de la peste negra resultaron igualmente duraderas, aunque las consecuencias inmediatas, la escasez de mano de obra, los aumentos salariales y la movilidad social que analizamos anoche, finalmente se desvanecieron a medida que la población europea se recuperaba. Ciertos cambios fundamentales se volvieron permanentes. Consideremos la institución del surfismo, que había atado a los campesinos a la tierra durante generaciones antes de la peste. En Europa occidental, este sistema nunca se recuperó por completo de la perturbación causada por la peste negra, aunque los terratenientes intentaron reimponer antiguas restricciones. La realidad demográfica les jugó en contra. La tierra se mantuvo relativamente abundante y la mano de obra escasa durante siglos, lo que otorgó a los trabajadores una influencia que gradualmente erosionó las obligaciones feudales. A finales de la Edad Media, el surfismo había desaparecido prácticamente de Inglaterra, Francia y los Países Bajos, reemplazado por diversos acuerdos de arrendamiento que permitían una libertad personal mucho mayor. Los campesinos seguían trabajando la tierra, pero cada vez más como arrendatarios que pagaban alquiler, en lugar de como surfistas, sujetos a obligaciones hereditarias de trabajo y servidumbre. Europa del Este siguió un camino diferente. Allí, la nobleza logró reimponer e incluso fortalecer el surfismo después de la peste, creando lo que los historiadores denominan el segundo surfismo, que persistiría hasta el siglo XIX. Esta divergencia entre los sistemas sociales de Europa occidental y oriental, uno orientado hacia una mayor libertad para la gente común, el otro hacia un control más rígido, influiría profundamente en el desarrollo posterior de estas regiones. La peste negra también aceleró cambios fundamentales en la vida religiosa. La Iglesia católica, que había dominado la vida intelectual y espiritual medieval, enfrentó desafíos a su autoridad tras la plaga. Las preguntas sobre por qué las oraciones no eran respondidas, por qué las procesiones religiosas no lograban detener la enfermedad y por qué monjes devotos morían junto a pecadores, crearon grietas en el edificio de la fe incuestionable. Estas grietas se agrandarían en siglos posteriores. La Reforma protestante del siglo XVI, con su desafío a la autoridad católica y su énfasis en la interpretación individual de las Escrituras, encontró terreno fértil en una población ya predispuesta a cuestionar la ortodoxia religiosa. Si bien la Reforma tuvo múltiples causas, los historiadores ven ecos de la desilusión de la época de la plaga, en la disposición de millones de personas a romper con siglos de tradición. Incluso el arte y la literatura se vieron transformados por la experiencia de la peste negra en las obras de arte medievales. A menudo se centraban en temas religiosos, representando historias bíblicas, vidas de santos y figuras divinas. Tras la peste, aparecen nuevos motivos. La danza de la muerte, con esqueletos que conducen a personas de todas las clases sociales a la tumba. Recordatorios de la mortalidad en bodegones. Un mayor enfoque en la experiencia humana.
en lugar de asuntos puramente divinos. Este cambio hacia el humanismo, la atención a la experiencia humana, la emoción y los logros, florecería en el Renacimiento. Junto con la recuperación del conocimiento clásico de fuentes griegas y romanas, esta perspectiva centrada en el ser humano alteraría fundamentalmente la forma en que los europeos se entendían a sí mismos y a su mundo. El impacto de la peste se extendió incluso al lenguaje. Nuestro vocabulario inglés moderno aún lleva ecos de la experiencia de la peste negra. Hablamos de cuarentena, una palabra derivada del italiano quarantina giorni, o 40 días, el tiempo que los barcos debían permanecer aislados en los puertos venecianos durante los brotes de peste. Describimos a alguien como si tuviera una fecha límite, originalmente una línea dibujada alrededor de una prisión, más allá de la cual los guardias podían disparar a los prisioneros que escapaban, pero similar a los límites dibujados alrededor de las áreas de peste en cuarentena. Incluso las rimas infantiles aparentemente inocuas pueden traer recuerdos de la peste. Hang around the rosy. Bolsillo lleno de ramos cenizas, cenizas, todos caemos. Ha sido interpretado por algunos como una referencia a los síntomas de la peste, el sarpullido rosado, los remedios intentados, los ramos de olor dulce que se llevaban para protegerse de la enfermedad y las cenizas resultantes de la cremación, que caían en la muerte. Aunque los académicos debaten esta interpretación, sugiere cuán profundamente las imágenes de la peste pueden estar arraigadas en la memoria cultural. La peste negra también transformó la relación de la humanidad con la enfermedad misma. Antes de la peste, la enfermedad se consideraba generalmente un castigo divino o el resultado de un desequilibrio de los humores corporales, con escaso concepto de contagio, tal como lo entendemos hoy. El evidente patrón de propagación de la peste, que se desplazaba a través de rutas comerciales y pasaba de persona a persona por contacto cercano, hacía imposible ignorar la naturaleza contagiosa de al menos algunas enfermedades. Las comunidades desarrollaron respuestas prácticas que, si bien no se basaban en la teoría de los gérmenes, que no surgiría hasta el siglo XIX, incorporaban medidas eficaces de salud pública. Se ponía en cuarentena los barcos, se aislaban los hogares infectados, y a menudo se quemaban las víctimas y sus pertenencias. Las ciudades designaban juntas de salud pública con poderes extraordinarios durante los brotes, estableciendo principios de gestión de epidemias que influirían en las prácticas de salud pública durante siglos. Estos enfoques pragmáticos, desarrollados a partir de la amarga experiencia, en lugar del conocimiento científico, salvaron innumerables vidas en brotes de peste posteriores. Para cuando la última gran epidemia europea de peste azotó Marsella en 1720, las autoridades habían aprendido a implementar cordones, medidas sanitarias, cuarentenas estrictas y una vigilancia minuciosa que lograron limitar el brote, principalmente a esa ciudad y sus alrededores. Estas medidas llegaron demasiado tarde para los millones de personas que perecieron en la pandemia inicial, pero el conocimiento adquirido tras la experiencia de la peste negra ayudó a mitigar brotes posteriores y a fundamentar las respuestas a otras enfermedades epidémicas. Cuando el cólera azotó Europa en el siglo XIX, las autoridades sanitarias recurrieron a las tradiciones de gestión de la peste para contener su propagación, inicialmente imperfecta, pero con una eficacia creciente a medida que mejoraba el conocimiento científico. El legado de la peste se extiende incluso a la gestión moderna de las pandemias. Muchos de los enfoques empleados durante los recientes brotes de COVID-19, cuarentenas, restricciones de viaje, rastreo de contactos y aislamiento de los infectados, tienen sus raíces en métodos desarrollados siglos atrás en respuesta a la peste negra. Incluso la tensión entre el impacto económico y las medidas de salud pública evoca los debates medievales sobre si cerrar las puertas de las ciudades y los mercados durante los brotes de peste. Quizás lo más profundo es que la experiencia de la peste negra moldeó la percepción humana sobre la catástrofe misma. Los europeos medievales vivían en un mundo donde el desastre repentino parecía omnipresente. La guerra, la hambruna y los brotes de enfermedades menores se cobraban vidas con regularidad, pero la escala y la velocidad de la peste superaron cualquier cosa en la memoria reciente o en la historia registrada. Este encuentro con una mortalidad casi apocalíptica forzó una especie de ajuste psicológico colectivo. Las comunidades que sobrevivieron aprendieron que podían soportar pérdidas antes inimaginables y seguir adelante. Las personas descubrieron reservas de resiliencia que tal vez
nunca hubieran sabido que poseían. Las sociedades desarrollaron memoria institucional y prácticas adaptativas para crisis futuras. Esta capacidad de resiliencia ante catástrofes sigue siendo uno de los activos más valiosos de la humanidad. A lo largo de la historia, las comunidades se han enfrentado a desastres que parecían insuperables. Sin embargo, de alguna manera, la vida continúa. Las personas lloran a sus muertos, reconstruyen sus asentamientos, adaptan sus prácticas y siguen adelante, llevando consigo el recuerdo de lo perdido, mientras crean algo nuevo a partir de lo que queda. Vemos que este patrón se repite tras cada gran catástrofe, desde la erupción volcánica que sepultó Pompeya hasta el terremoto que devastó Lisboa en 1755, desde la pandemia de gripe de 1918 hasta los desastres naturales y brotes de enfermedades más recientes. La peste negra, quizás el ejemplo más extremo de tal calamidad en la historia registrada, demostró la notable capacidad humana para resistir, adaptarse y, en última instancia, continuar. Esto no pretende minimizar el sufrimiento causado por tales eventos. La plaga trajo un dolor inimaginable, destrozó familias y comunidades, y acabó con millones de vidas únicas, cada una con un universo de experiencias y potencial. Ningún rayo de esperanza en el cambio social o la adaptación biológica puede justificar tal pérdida. Sin embargo, comprender cómo la humanidad capeó esta tormenta ofrece una perspectiva sobre nuestra propia capacidad para afrontar los desafíos presentes y futuros. Cambio climático, enfermedades emergentes, disrupciones tecnológicas. Nuestro mundo alberga abundantes amenazas existenciales. La historia de la peste negra nos recuerda que las generaciones anteriores enfrentaron sus propias crisis aparentemente insuperables y encontraron la manera de continuar. Para los sobrevivientes de la peste, cuyas historias hemos seguido estas últimas noches, estos grandes patrones históricos habrían significado poco comparados con su experiencia inmediata. Thomas el labrador, que negociaba mejores condiciones laborales tras la escasez de mano de obra, no pensaba en el declive a largo plazo del feudalismo. Elizabeth Hancock, enterrando a su familia en la ladera sobre Ham, jamás imaginó que su legado genético podría proteger a sus descendientes de una enfermedad del siglo XX. Sin embargo, colectivamente, estas experiencias y adaptaciones individuales crearon los cambios radicales que transformaron la sociedad medieval en algo nuevo. Así es como suele funcionar la historia. No solo a través de las decisiones conscientes de grandes líderes o de puntos de inflexión dramáticos, sino a través de los efectos acumulados de millones de personas comunes que respondieron a circunstancias extraordinarias, lo mejor que pudieron. Al concluir nuestro viaje por el mundo de los sobrevivientes de la peste, ¿qué lecciones podemos extraer de su experiencia? Quizás la más fundamental sea la apreciación de la resiliencia humana. La peste negra infligió pérdidas casi incomprensibles. La mitad de la población en muchas zonas, familias y aldeas enteras exterminadas. Siglos de conocimiento y cultura acumulados se perdieron con quienes los portaron. Sin embargo, de alguna manera, los sobrevivientes reunieron la voluntad de continuar reconstruyéndose, de crear nuevas familias y comunidades a partir de los fragmentos de lo que quedaba. También podríamos reflexionar sobre cómo la catástrofe, a pesar de todo su horror, a veces crea posibilidades. Las rígidas estructuras sociales de la Europa medieval, que parecían tan inmutables como el cambio de estaciones, se mostraron vulnerables a la disrupción cuando las realidades demográficas cambiaron. Personas previamente confinadas a roles sociales predeterminados encontraron nuevas oportunidades tras las consecuencias. Aunque nunca desearíamos que el desastre fuera un agente de cambio, la historia demuestra que la transformación a menudo surge de la crisis. La historia de la peste nos recuerda también nuestra conexión biológica, tanto entre nosotros como con los innumerables organismos microscópicos con los que compartimos el planeta. La bacteria de la peste negra, Ginia pestis, moldeó la genética humana, las estructuras sociales, los sistemas económicos y las expresiones culturales de maneras que continúan influyendo en nuestro mundo actual. Otros microbios han desempeñado papeles igualmente influyentes a lo largo de la historia. Existimos en constante relación con un mundo biológico invisible que puede tanto sostenernos como amenazarnos. Finalmente, quizás la narrativa de la peste ofrezca una perspectiva sobre nuestra propia mortalidad y vulnerabilidad. La gente medieval vivía con la muerte como una compañera constante, algo que la mayoría de los occidentales modernos no hacen. La peste acentúa aún más la mortalidad, inspirando obras de arte, literatura y
filosofía que contemplaban la fragilidad y brevedad de la vida. Esta conciencia no tiene por qué ser morbosa ni deprimente. De hecho, muchos de los que sobrevivieron a la peste abrazaron la vida con renovado aprecio, comprendiendo de primera mano lo rápida e inesperada que podía terminar. Hay sabiduría en esta perspectiva, no una obsesión temerosa con la muerte, sino un reconocimiento lúcido del valor de la vida, precisamente porque es limitada e incierto. Al terminar nuestra historia y acercarse el sueño, imaginemos una vez más aquella aldea medieval que visitamos por primera vez. Una generación después de que la plaga hubiera pasado, la población ha comenzado a recuperarse, con niños jugando en las calles y familias jóvenes, ocupando casas que permanecieron vacías durante años. Los supervivientes, ahora ancianos, cargan con el recuerdo de lo sucedido en tanto los horrores que presenciaron como los cambios que ayudaron a crear tras las consecuencias. No podían saber cómo su experiencia resonaría a lo largo de los siglos, influyendo en todo, desde la herencia genética hasta las estructuras sociales, desde la expresión artística hasta los enfoques de la salud pública. Simplemente vivieron sus vidas lo mejor que pudieron en circunstancias que nunca eligieron, mostrando esa notable capacidad humana de adaptación y perseverancia que ha permitido a nuestra especie superar innumerables desafíos. Y quizás ese sea el pensamiento más reconfortante para llevar a los sueños, que nosotros, al igual que aquellos supervivientes de la plaga, poseemos recursos de resiliencia y adaptabilidad que quizá no reconozcamos hasta que las circunstancias lo exijan, que la vida, a pesar de toda su fragilidad, exhibe una persistente tendencia a continuar, a reconstruirse, a encontrar nuevos caminos cuando los antiguos se bloquean. Los sobrevivientes de la peste negra jamás imaginaron nuestro mundo con sus tecnologías médicas, la comunicación global instantánea y la comprensión científica de la bacteria que les causó sufrimiento. Tampoco podemos imaginar plenamente el mundo que habitarán nuestros descendientes en las próximas generaciones. Pero, al igual que aquellos ancestros medievales, avanzamos, cargando con las heridas de las catástrofes pasadas y con las enseñanzas que nos dejó sobrevivirlas, contribuyendo, en pequeñas y grandes dimensiones, a la historia humana en desarrollo. Duerman bien, sabiendo que forman parte de este largo y continuo proceso de experiencia humana, conectados con quienes los precedieron y con quienes los seguirán. Cada generación enfrenta sus propios desafíos. Cada una encuentra sus propias maneras de resistir, adaptarse y, en última instancia, continuar el extraordinario viaje de nuestra especie a través del tiempo.